en el Antiguo Testamento, en el Salmo 66. Salmo 66. Y comenzar a leer ahí desde el versículo 16. Salmo 66, 16. Dice así la palabra de Dios. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y ensalzado fue con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. Mas ciertamente me oyó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bueno, hermanos, en estos 5 versículos que leímos, hay un testimonio muy claro, testimonio muy definido, y a su vez también una invitación. Dice, venid y oíd. Las dos cosas son importantes. Es importante venir y es importante oír. En este caso el salmista convoca, y convoca a todos, aunque no todos. Porque dice, todos los que teméis a Dios, que no son todos, aunque sí son todos los que temen a Dios. Y quiero destacar, hermanos, que el temor de Jehová, el temor de Dios, no es miedo, no es ese terror que exprime y comprime el alma, en donde el miedo a que pase algo, el miedo a que nos castigue, el miedo a que no nos vaya bien. No, eso es otra cosa, pero no es temor de Dios. Eso es aprehensión, eso es temor de una conciencia culpable frente a las evidencias y a los resultados que eso puede tener. Y entonces da miedo. Acá no, acá el temor de Dios es otra cosa mucho más excelente, mucho más grande, mucho más hermosa, pero que también la Escritura en el libro de los Proverbios lo define como el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Y para definirlo en pocas palabras y hacerlo fácil de que todos lo podamos entender, todos, desde el más pequeñito hasta el mayor. El temor de Dios es aquel cuidado llevado al extremo de no querer hacer nada que contradiga la voluntad de Dios. Así de fácil. No querer hacer nada que vaya contra la palabra de Dios. Eso es lo ideal. A veces nos equivocamos. Eso no es lo ideal. Pero aún para ese caso, Dios tiene prevista la solución, porque el apóstol Juan en el Nuevo Testamento dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y además dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y además agrega algo y dice, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, frente a la posibilidad y la concreción de equivocación, de pecado, de error, la solución también está. Pero acá la invitación dice, todos los que teméis a Dios, venid. Venid porque el salmista tiene algo muy importante para decir, hermano. Hay una noticia muy importante. Y cuando hay noticias importantes, sean falsas o verdaderas, si es algo importante para el hombre, va mucha gente ahí. Pero ahí va por el vehículo de la curiosidad. Muchas veces la curiosidad congrega multitudes.
Y después la noticia no era tan como se esperaba, o no era tan importante como se pensaba, o no eran las condiciones que habían comentado, y la desilusión llega a todos y dice, ay, ¿para qué habremos venido? Acá no. Acá dice, venid todos los que teméis a Dios, y le voy a contar, y si contaré lo que ha hecho a mi alma. Esta es la base del testimonio cristiano, hermanos. Lo que ha hecho a mi alma. No solamente de que somos salvos, como decíamos esta mañana, eso también, pero no solo eso. Porque aquí hay una obra por parte de Dios. Dios ha hecho algo con un hombre, en este caso el salmista que escribe el Salmo 66. Dios ha hecho algo que no se lo puede quedar para sí. Por eso el testimonio siempre es algo que se exterioriza, algo que se externaliza, algo que se comparte con todos. Si no, no es un testimonio. Y aquí lo que este hombre quiere hacer, y hace con nosotros, y lo que debemos hacer cada uno, hermano, es aquello que recibimos de Dios. Como este texto que compartía nuestra hermana hace un rato en Primera de Reyes 8:59, ¿no? Un versículo llega a nuestra vida. O dos, o tres, un capítulo, un estudio más extenso, no importa la extensión del texto. Lo que importa son las consecuencias, lo que hace en nosotros esa palabra. Si la lectura llega y se queda en el terreno de la información, lo que podemos hacer es aprender la Biblia, que no está nada mal, al contrario, la deberíamos conocer mucho más todavía, mucho más. Pero si nos quedamos solamente en el terreno de aprender la Biblia, no nos beneficia en lo más mínimo, al contrario, nos hace daño si nos quedamos solo en ese terreno, porque el apóstol Pablo dice que la letra mata. Solo la letra no aporta vida. Así sea las Sagradas Escrituras. Si no va acompañada de una obra de Dios, el Espíritu que vivifica, que nos da vida, algo que nos levanta espiritualmente y nos pone en funcionamiento, nos pone en camino. Porque de lo contrario es un acumular y acumular cosas que aplicadas son una maravilla y solas nunca han aportado nada y nada bueno. Pero acá sí, acá Dios ha hecho algo en el alma de este hombre. Dios ha hecho algo que lo quiere contar. Esto es lo que hace atractivo al cristianismo. Cuando tenemos un testimonio que se puede aceptar o no, los demás podrán aceptarlo o no, pero no lo pueden refutar. No pueden decir, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque es una experiencia, hermanos. Y la experiencia es irrefutable. Sobre todo una experiencia con Dios, por supuesto, ¿no? Cuando nosotros compartimos un texto bíblico, un pasaje, un estudio, que está muy bien, siempre está la posibilidad de que él o los que escuchan, bueno, puedan decir, bueno, sí, pero eso no es así, y dan sus razones y sus sin razones. Lo aceptan o lo rechazan. Y claro, quedamos en un terreno de inferioridad, porque si es solo texto, va a quedar su palabra contra la nuestra. Y ahí quedamos en un pie de igualdad, en donde no hay forma de destrabar eso. Y ahí es donde se generan las discusiones y cada uno aporta sus puntos de vista y todos terminan levantándose de la reunión sin llegar absolutamente a nada. Cada uno se va para su casa con su punto de vista. Cuando hay un testimonio y se convoca, les dice, vengan, por favor, les voy a contar lo que Dios ha hecho a mi alma. No lo que Dios me enseñó, lo que Dios hizo. Que, como dijimos en algunas oportunidades, ese era el método, era y es el método del Señor Jesús
Porque dice que cuando se escribe el libro de los Hechos, se escribe Lucas también, se escriben por orden las cosas que han sucedido, pero también se relatan las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, en ese orden. Hacer y enseñar. Y acá dice lo que Dios ha hecho a mi alma. Por eso esto es perfecto, no por quien lo dice, sino por quien lo ha hecho. Si lo ha hecho Dios, es perfecto. Si Dios ha hecho algo en lo profundo de mi ser, es perfecto. No se puede rechazar. Se puede no aceptar, pero no se puede refutar. Porque las evidencias rompen los ojos. Y porque el que tiene la experiencia la comparte. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, hay un hombre que en el verso 17 dice, a él clamé con mi boca. Aquí viene el punto, hermanos. Hay una relación directa entre la boca del verso 17 y el corazón del verso 18. En el 17 tenemos, clamé con mi boca. En el 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera oído, no me oyera, dice. Y la relación es inseparable porque el Señor Jesús la establece en el Nuevo Testamento y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es una ley irrefutable. De aquello que el corazón está lleno, la boca se desborda. Y se habla de eso. En cualquier aspecto de la vida. El que está lleno de deporte, habla de deporte, lleno de arte, lleno de política, lleno de ciencia. Habla de eso. Es su tema. Habla de eso, se informa de eso, lee de eso, va a seguir estudiando y a informándose y a perfeccionarse, porque es su tesoro. Y donde estuviere vuestro tesoro, dice el Señor, allí estará vuestro corazón. Algunos tenemos, algunos millones, claro, ¿no? Nosotros y los millones que están en la redondez de la tierra, hijos de Dios, tenemos nuestro tesoro en los cielos, de donde esperamos al Salvador, dice el apóstol Pablo. Y otros, pues otros lo tienen en una caja fuerte. Y bueno, y velan sobre eso, y cuidan sobre eso, y contratan seguros sobre eso, sobre esa propiedad, para que no entre nadie, y bueno, y se toman todas las precauciones, porque ahí está el tesoro. Perdiendo eso, se pierde todo. Y eso vale para cualquier otra cosa. Acá dice, no, clamé con mi boca, pero antes de clamar, está seguro que en el corazón no estuvo mirando pecado, no estuvo escondiendo nada. Cuando habla de mirar en el corazón, se hace referencia, hermanos, a la disposición de poner los ojos en aquello que a Dios no le agrada. Eso es la iniquidad, aquello que va contra la ley de Dios en este caso, ¿no? Si yo miro la iniquidad, Dios no me oye, pero clamé con mi boca, abrí mi boca delante de Dios, pero antes verificó el estado del corazón. Y cuando el estado del corazón delante de Dios, Dios aprueba que el estado del corazón es el ideal delante de Dios, donde ya antes de presentar nuestras necesidades y cargas y dificultades, antes de eso hemos presentado el corazón para que Dios nos dé un corazón limpio. En los Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 11, van a encontrar ahí que dice que el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios,
su amigo será el rey. Os invito a leerlo porque vale la pena invertir un par de minutos en esto, porque es el fundamento de algo muy, pero muy importante como es la amistad con Dios. Proverbios 22:11. Ahí tenemos algo, hermanos, que es una maravilla. Toda la escritura, obviamente, pero estamos hablando del corazón, en la aplicación. Ahí dice, el que ama la limpieza de corazón, cuidado, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, ahí está la boca, porque habla de una manera llena de gracia, su amigo será el rey. ¿Vemos? Limpieza y labios. Limpieza de corazón y labios. No se puede separar. Y cuando se ama la limpieza de corazón, se habla de una manera diferente. La gracia de Dios está en nuestros labios. Y ahí se concreta, ahí se afianza y se afirma, hermanos, la amistad del Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué maravilla! Cuando esto está así, que se ama la limpieza de corazón, nos va a proporcionar, nos va a proveer, hermanos, labios, una boca que estará en condiciones de clamar a Dios. Y no solamente eso es importante, pero algo mucho más importante que Dios escuche, porque si no escucha, ¿para qué clamar? Aquí está lo que quiere contar, hermanos. La experiencia de un hombre que clamé con mi boca a él. Ciertamente, ahí viene la culminación de la experiencia, el verso 19. El verso 16 llama a todos. En el verso 17 cuenta que clama con la boca, pero en el 19 tiene el resultado, que da razón de ser a todo lo anterior. Dice, ciertamente me oyó Dios. Hermanos, me oyó Dios. ¿Damos cuenta de lo que es esto? Atendió a la voz de mi súplica, atendió, un Dios que atiende, no solamente que oye, claro, sí, pues ya, que oye es muy importante, pero en Dios las dos cosas van juntas. Cuando la Escritura dice que Dios oye, es porque Dios atiende, también dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, no lo oye, aunque lo oye, claro, pero no lo oye porque no dispone su corazón a oír un corazón inicuo. Y esta es la mayor experiencia, lo más sublime que podemos tener sobre la faz de la tierra, hermanos. Que clamemos a Dios y Dios nos oiga. Pero nos damos cuenta, ¿cuánto vale esta experiencia? ¿Con qué se paga esto? Si quisiéramos acceder a los hombres, a los llamados hombres importantes en el mundo, hombres y mujeres importantes en el mundo, que hay algunos, es absolutamente imposible si quisiéramos acceder a ellos. Pero absolutamente imposible. No les interesa en lo más mínimo. Y hay hombres y mujeres que por salir en una foto con esos señores, dan la vida. Por poder tener una tarjeta de visita que ponga su nombre y que pertenece a determinado grupo, determinada actividad de ese gobierno o de esa institución, eso da la vida. Es todo su estatus. El poder decir, no, déjamelo que yo lo llamo y yo hablo con él. Y que el otro lo atienda. Y es toda su gloria. Muy poquita gloria, obviamente. Es gloria de los hombres. Pero es toda su gloria. Y se glorían de eso.
Y todos saben que ese señor o esa señora es amigo de o trabaja con ese otro señor muy importante. Aquí, hermanos, cuando dice, venid los que teméis a Dios, que les voy a contar algo, creo, claro que sí. ¿Cómo no va a convocar a los que temen a Dios? Que se gozarán en estas cosas. Los que no temen a Dios no les importa esto. Dicen, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? No me interesa. Tengo otras cosas. Hoy estoy muy ocupado con otros asuntos. Pero los que temen a Dios, cuando alguien le dice, ven, por favor, que te quiero contar lo que Dios hizo con mi alma, el que teme a Dios dice, por favor, a ver de qué se trata, cuéntame, que me interesa y me interesa mucho. Porque si has tenido acceso a Dios y Dios ha hecho algo en tu alma, pues me interesa. Entonces viene. Y cancela lo que tenga que hacer, hermanos. Cancela lo que tenga que hacer. Porque no quiere perder eso que va a escuchar. Muy importante. Es la esencia de la vida cristiana. Todo lo demás, sin esto, no tiene sentido. Pasa a ser como cualquier otra actividad humana. Pero esto es desequilibrante. Hermanos, un hombre o una mujer que habla con Dios y que Dios lo oye. Y que Dios lo oye siempre. ¿Cuánto vale? ¿Qué libro proporciona esto? ¿Qué curso proporciona esto? ¿Qué facultad de teología proporciona esto? Ninguna. Ninguna. Esto no está en manos de los hombres ni de los ángeles. Esto está en manos de Dios. Y Dios atendiendo a un hombre. Miren, en los minutos que nos van quedando vamos a leer en el libro de Josué otro detalle muy importante, en el capítulo 10, Josué, capítulo 10 en el Antiguo Testamento, página 239 del Antiguo Testamento. En el capítulo 10, en el versículo 12, 10, 12 de Josué, dice ahí, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No estaba aquí esto escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Miren lo que dice ahora, hermanos. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pero en forma especial esto, hermanos, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Miren por atender a la voz de un hombre lo que ha hecho Dios, que no lo hizo Josué, por supuesto, esto, ni ningún hombre, ni ningún ángel. Porque el Creador interviene en su creación, interviene en la luna y en el sol, porque atiende la voz de un hombre. No faltan aquellos hoy día que se burlan de esto y dicen, ah, cuéntame otra cosa, no me cuentes eso. Esto es palabra de Dios. Bueno, fuera que no. Y el fundamento de que Dios atiende a un hombre, y cuando Dios atiende a un hombre, Dios no tiene límites. Porque si hay algún límite, no lo atiende. No lo atiende, no tiene límites para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Y aquí atendió a la voz de un hombre, y en el Salmo 66 atiende a la voz de otro hombre, que no es Josué, pero es otro hombre. ¿Cuál es la enseñanza? Dios atiende a la voz de un hombre o de una mujer.
Porque dije siempre, en la historia hubieron grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Hombres con mayúscula y mujeres con mayúscula. Entonces, esto, hermanos, esto es el capital que tenemos. Esta es la experiencia sublime que en una parte, en varias, pero en esta parte tan especial del libro de los Salmos y de todas las Escrituras, hay un testimonio de un hombre que ha tenido esta experiencia. Me oyó Dios, ciertamente, dice el verso 19 del Salmo 66, ciertamente me oyó Dios. No dice me oyó Dios, no dice ciertamente, con toda certeza, con toda verdad. Dios me oyó, está dando un testimonio, hermano, de una experiencia sublime. Fue a Dios y Dios lo escucha. Y Dios lo escuchó. Y claro, y eso genera en su alma una experiencia que no existe sobre la faz de la tierra. No existió ni existirá fuera de la relación con Dios. Ningún hombre puede ser llamado a algo más sublime que a tener una audiencia con Dios y que Dios lo oiga. Y que Dios, a su vez, haga en él lo que nadie puede hacer. Dios ha hecho en su alma algo que no está en manos de ninguna criatura. Me oyó Dios. Bendito Dios. Aquí bendice a Dios, en el Salmo 20, en el verso 20. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración. Porque también en el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 9, que Dios no oye a los pecadores. Pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. En Juan 9:31. Ahí está. No echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Claro que nos atiende por misericordia. ¿Quién puede presentar algo valedero delante de Dios por sí mismo? ¿Qué le puedo llevar yo al Señor? ¿Qué le puedo presentar para que tener entonces a partir de ese momento tener la posibilidad de que Dios me oiga? Nadie, hermano, nadie. Nada tenemos. Pero el fundamento es la misericordia para que no eche de sí mi oración. Y estas son las bases de la oración, queridos hermanos. Un corazón limpio, labios llenos de gracia y en la amistad, el Rey que nos propone, vosotros sois mis amigos si hicierais las cosas que yo os mando, en esa amistad el Rey me oye. Y eso producirá un sacudimiento adentro en el alma que nada lo puede producir. Y nos abre la puerta para que vayamos aprendiendo a orar y vayamos aprendiendo a llegar delante de Dios y a tener audiencia con el Señor y tener audiencias de gobierno. Sí, porque estamos hablando con el que reinará desde Jerusalén 1000 años muy pronto y el que reinará por toda la eternidad. Son audiencias de gobierno, pero de gobierno celestial, cuidado, infinitamente mayor a los hombres. Y eso nos es concedido a nosotros, hermanos, por misericordia. Sí, por misericordia. Nada más que por misericordia. Pero nada menos. Entonces, dice Pablo, vayamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, en el trono de la gracia alcanzamos la misericordia. En Hebreos capítulo 4 está muy claro. El último versículo de Hebreos 4 dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el socorro oportuno. Entonces, hermanos, os planteo estas cosas muy sencillas y sublimes, infinitamente sublimes, como es la opción de llegar a Dios y tener una audiencia con Él. Dios os bendiga, hermanos, socorra en todo y preparémonos en esta experiencia. Dediquémonos a conseguir delante de Dios, el acceder delante de Dios, usando de esa misericordia y después tener esta audiencia continua, porque Dios no tiene límites de tiempo, ni atiende este día, o el lunes y jueves, o esta semana sí, esta semana no. Las 24 horas del día tenemos un camino abierto, nuevo y vivo, que tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo. Dios os bendiga, hermanos, y hasta muy pronto. Y encontrémonos todos juntos ante el trono de la gracia para ser bendecidos de esta manera.
Amén.